7:41, cambiamos de plano noticioso, nos vamos a Estados Unidos, que es por supuesto un tema de interés para todo el mundo, las elecciones probablemente más controversiales, polémicas que uno recuerde en la primera potencia mundial, aún sobre todo pues en términos políticos, con Hillary Clinton y Donald Trump en una carrera sumamente apretada. Pero para enterarnos de los detalles, con dos atentos observadores en la materia, que además se trasladan ahora a Estados Unidos para participar como en las observaciones electorales, están Harold Forsyth, embajador, que ha sido pues embajador además en Estados Unidos. Está Henry Rafael, analista. Ambos, buenos días, señores, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Van ustedes a participar en observaciones electorales? Embajador Forsyth, ¿cuál es su caso? La OEA, por primera vez, ha sido invitada por las autoridades de los Estados Unidos para hacer observación electoral. Entonces ha constituido una misión de observadores internacionales de diversos países que preside la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Y tengo la suerte de integrar esa misión de observadores. En consecuencia, esperamos hacer un buen trabajo y luego presentar un informe. ¿Dónde estará estacionado usted? ¿Dónde estará instalado? Esa información la estamos recibiendo de un momento a otro. Ok. O sea, van según les asignen una... Claro, ya la OEA determina la ubicación exacta de cada uno y la responsabilidad de cada uno en un proceso de capacitación que ya comenzó. Porque viajan ahorita. Hay varios que ya están. Ya. Yo no podía hacerlo por razones de agenda, pero de un momento a otro estaría allí. ¿Es tu caso, Henry, también? Sí. Bueno, eso es un caso bien interesante. Estados Unidos, después de muchos años, ha abierto invitaciones para organismos internacionales a hacer veeduría electoral. Y en el caso de Democracy Win, que es una de las ONGs más importantes de los Estados Unidos en temas de veeduría, también ha convocado a un grupo de políticos, analistas, a poder participar como veeduría. ¿Y tú sí sabes dónde vas a...? Yo voy a estar entre Ohio y Florida porque esta veeduría está principalmente basada en los swing states, aquellos estados donde se cree que la pugna por el voto a voto va a estar, digamos, en balota. Entonces, probablemente estemos basados todos vamos a ir a Washington, D.C. el día domingo y entre lunes vamos a estar decidiendo entre Ohio y Florida. Yo tuteo a Henry por razones contemporáneas, el embajador lo tengo que tratar de usted, porque ¿qué vamos a hacer? Hay gente que se resiente a veces, que dicen que uno es muy amable. De ahí que trata como quieras, oye. Así que, bueno, pues ya uno ya se... Haz lo que quieras. En realidad uno hace lo que quiere. Sí, obviamente. Y tienes tus estándares éticos y de tratamiento y uno está bastante seguro con eso y punto. Harold, cuéntenos. Sí. Henry nos decía, Florida... es un swing state, ¿no? Lo que se llama un estado que a veces vota por republicanos, a veces vota por demócratas. Primero, lo que hay que explicarle a los televidentes es que no es como en el Perú, que, claro, el caso parlamentario tiene una particularidad de que van entrando congresistas según el Parlamento, pero para el voto presidencial en el Perú, un voto es un voto y se acabó. Gana el número de votos de uno sobre otro y en este caso, pues... Pedro Pablo Kuczynski superó por apenas 40.000 votos a Keiko Fujimori. En Estados Unidos no es así, se vota por delegados, entonces cada estado tiene... Entonces, lo que puede ocurrir, que ocurrió con Al Gore en su momento, o sea, el ganador de votos populares no llega a tener el número necesario de delegados, ¿no? Son 270 delegados los que hay que sumar. Y 270 es lo mínimo para lograr ganar las elecciones. Ya. Cada partido ha acreditado 538 delegados, ¿no? Entonces, esos son los delegados que están en disputa. Entonces, cuando un elector, por ejemplo, en Florida vota, no vota directamente por el candidato presidencial, sino por los delegados que van a votar por el candidato presidencial de su preferencia. Y cuando gana un determinado candidato, por ejemplo, en Florida, ese candidato se lleva a todos los delegados de Florida. Que son 29, veía, ¿no? Que al parecer En el caso de Florida son 29, en consecuencia es un número importante. California, por ejemplo, tiene 55, que es un número... Y que ahora, uno ve el mapa electoral, antes de entrar a las particularidades de Trump y Clinton, Henry, uno ve el mapa electoral y claro, las costas son muy demócratas, usualmente, ¿no? Y el interior, la América profunda, ¿no? Es más republicana y hay razones políticas, hay razones raciales, hay razones que tienen que ver, aparte ahora, con el rechazo incluso de la globalización, que van cambiando ciertos parámetros. He leído unas notas tuyas recientes que pones realmente como una posibilidad más que cierta la victoria de Donald Trump.
¿Qué cosa podría definir esa victoria, siendo, entiendo yo, que son 19 estados los que en las últimas 6 elecciones han votado por los demócratas? Hay 3 estados duramente republicanos, pero, por ejemplo, se dice mucho va a depender de estados, otra vez, como Florida, ¿no? ¿Qué puede pasar a estas alturas, a menos una semana de la elección? Sí. ¿Cuál es Creo el que hay pronóstico? tres elementos por los cuales sostengo que probablemente estamos ya muy cerca a que Donald Trump gane las elecciones, sin que sea incluso digamos, la voluntad personal, para decirlo de una forma. Creo primero que Trump ha puesto en evidencia una campaña que es la menos usual que hemos visto en los Estados Unidos. Usualmente nosotros de Latinoamérica siempre vemos las campañas de los Estados Unidos como un ejemplo de democracia, donde de alguna u otra forma finalmente se debate a través de temática política, de plataforma política, de lo que va a ser el mundo. Trump ha llevado estas elecciones prácticamente a un modelo, digamos, casi latinoamericanizado, a un modelo donde no importó nunca la temática, no importó nunca los contenidos, sino básicamente él se convirtió en un personaje que hace que los norteamericanos o un gran sector de los norteamericanos lo vean como una suerte de imagen. Yo lo he llamado el nuevo el nuevo héroe, ¿no? Esta suerte de Capitán Cavernícola, Capitán América, Deadpool, porque claro, es joven o se comporta como un joven siendo mayor, responde. Yo recuerdo alguna entrevista donde me dijeron, él acaba de decir nasty a Hillary Clinton. Eso para él era sumar votos, era sumar posicionamiento ante una ciudadanía que ha crecido viendo personajes que convierten, o digamos, que traducen su procacidad en agallas. Y cuando viajó a México, de alguna u otra forma lo logró, ¿no? Él viaja a México a decirles, ustedes van a construir el muro con su plata. Para muchos norteamericanos, de la forma como piensa el norteamericano, digamos, lo que está en el ADN norteamericano es, wow, ese es el héroe que necesitamos. Necesitamos salir de la condición de esperanza, de cambio, a alguien que nos diga, seremos nuevamente poderosos. Es un elemento. Y el otro elemento que también considero importante es también esta situación que está pasando con los correos electrónicos de Hillary Clinton, que vaya, sí está haciendo un efecto sobre si realmente teníamos a una candidata con, digamos, todos los elementos de transparencia, como ha sido su fundamento de campaña, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos cerca, además que considero que debe haber un gran voto oculto, más o menos como lo que sucedió en Colombia con el sí y el no, de aquellas personas que quieren votar por Trump, pero saben que decirlo es socialmente no aceptable, decir que voy a ¿Qué votar. dice Harold Forsyth? ¿Es probable que tengamos un Donald Trump sentado en la Casa Blanca? O como dicen, porque hay pronósticos, yo reviso el New York Times a diario, por ejemplo, los pronósticos del New York Times, que puede ser evidentemente más demócrata en su visión, pero los pronósticos científicos que ellos publican le siguen dando una amplia ventaja a Hillary Clinton, por encima del tema incluso de las encuestas, por esta configuración de los delegados. ¿Qué dice usted? ¿Son reales las posibilidades de Donald Trump de llegar a la presidencia? La voluntad del pueblo norteamericano tiene que expresarse en las urnas. Y la OEA lo que va a hacer es ciertamente respetar eso a través de la misión de observadores. Y nos proponemos dar fe de que el resultado refleje precisamente esa voluntad. Ya se ha hablado ampliamente sobre Trump. Mi compañero aquí en este programa lo ha hecho, entonces no es necesario que yo siga hablando del personaje. Lo que sí pienso es que todo favorece la victoria de Hillary Clinton y creo que el día martes en la noche ella será proclamada la triunfadora, y básicamente porque... Exacto, ¿cuáles son los puntos a favor de...? Básicamente por la maquinaria demócrata tan sólida a lo largo y ancho del país, una maquinaria que ha venido siendo construida desde hace 4 años. Entonces es una maquinaria muy ducha en manejo electoral. Aparte de eso, en recursos económicos, ella tiene aproximadamente el triple de recursos de él, y en estas horas, en estos minutos, esos recursos económicos son claves en un país como Estados Unidos. Se requieren 270 delegados. Los especialistas aseguran que tiene en este momento 273 ya seguros. Tengo la impresión de que la victoria estará con ella, y lo importante es que después de eso Estados Unidos, por el bien de todos, logre superar
esta división tan tremenda de los Tremendo, últimos tiempos, tremendo. que además de una u La otra nuestra es forma... Chancay de A20 con respecto a lo que ha pasado. Absolutamente, pero de una u otra forma además nos afecta porque aparte del millón de peruanos que viven en los Estados Unidos y trabajan ahí, miles de los cuales quieren adoptar Estados Unidos también como su propio país y es su pleno derecho a hacerlo, Estados Unidos es hoy, y esto se dice muy poco, un país latinoamericano más. Al margen de México, que es el primer país del mundo en número de habitantes hispanoparlantes, el segundo es Estados Unidos. 55 millones de latinos, nosotros, nuestros hermanos, viven y trabajan en ese país y han adoptado ese país como su propia patria. En consecuencia, estamos empezando a ver a Estados Unidos ya no solo como país amigo, sino también como país hermano, como país latinoamericano. En consecuencia, todo lo que ahí pasa ciertamente nos afecta. Y obviamente cualquier cosa que agreda al mundo latino nos agrede también a nosotros. Entonces, esperamos tener un resultado interesante que todos podamos celebrar en los próximos días. Interesante la diferencia de opinión sobre el pronóstico en sí. Ahora, sobre las circunstancias. Harold Forsyth se refiere al voto latino. El voto latino siempre ha sido más que todo una suerte de esperanza, en el sentido que la asistencia a las urnas no ha sido, bueno, lo suficientemente, recordemos, es voto voluntario, por supuesto, en Estados Unidos. Y ahora yo veía que incluso los demócratas apelan hasta a las abuelas. Las abuelas, ¿no?, dentro de estas estructuras familiares nuestras, ¿no?, tienen pues mucho predicamento, ¿no? Entonces, están yendo hacia las abuelas a decirle, díganle a sus familias, ordénenle a sus familias votar para, en este caso, detener la amenaza de Trump. El voto de Trump, que tú lo describías bien, ¿no? Pero además es esta suerte también de personas que se ven afectadas por la globalización, que culpan la pérdida de sus trabajos, ¿no?, o sus deterioros económicos, el cambio, ¿no?, de estructura industrial, laboral, ¿no?, en Estados Unidos a la migración, que otra vez de ahí hay una diferencia entre las costas y el interior, ¿no? Hay un tema de cómo también el posicionamiento de los blancos ha cambiado definitivamente en los últimos años. Es una revolución social la que estamos viviendo, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Pero en términos de los latinos, ¿se puede esperar una mayor asistencia a las urnas de los latinos y que ésta sea favorable a Hillary Clinton? En la historia, ¿O no tiene por qué ser así? En la historia de los Estados Unidos, el voto latino ha ido increciendo. De hecho, que Obama logra parte de, digamos, de su victoria mucho al voto latino, que fue masivo y superó incluso las expectativas que en los mismos números del Partido Demócrata se tenía en su momento. Lo interesante de esta campaña es que, a ver, tanto el voto latino como el voto femenino son votos importantes. Y en el caso de Donald Trump... Porque difícilmente va a haber un voto femenino mayoritario a favor de Donald Trump, ¿no? O sea, mira, exactamente, la brutalidad de los últimos audios son... Ahí está, ¿no?, la diferencia, pero eso es lo que la teoría te dice. Lo real es que el Partido Demócrata se sabe, además también está documentado, que la incursión de Michelle Obama a la campaña fue porque justamente aún el voto latino, o mejor dicho, el Partido Demócrata no ha tenido esa solidez que esperaba con el voto femenino. Michelle Obama ha tenido que intervenir para... Muy elocuente. Además, sí, para mí, una de las claves en la que probablemente pueda hacer algún cambio real en el voto femenino. A ver, el voto femenino tendría que haber sido un voto no peleable. Es Hillary Clinton, además con todos los pergaminos que tiene, fácilmente pudo haber ganado el voto femenino. Pero ha necesitado la incursión de la primera dama para poder lograrlo. Esto es una debilidad de la campaña de Hillary Clinton. Y también tenemos una debilidad en el voto latino. O sea, yo recuerdo, después del tercer debate, en varios medios de comunicación, escuchar a latinos, aquellos que están en la calle de verdad, diciendo, yo veo todavía a un Trump de manera, y lo que tú dijiste, el posicionamiento. Me parece una persona genuina. Ellos consideran, muchos, que Trump tiene esa... Dice lo que piensa y tiene su plata. Y tiene su plata y es lo que es. En fin, esa es la... Yo creo que en esta oportunidad el voto latino va a estar dividido. No creo que se vaya a dar ese gran outcome como hubo en su época con Obama. Y he allí que lo que tú dices, Harold,
la verdad, la maquinaria demócrata sí es capaz de ganar, porque es mucho más grande hoy por hoy, tiene mucho más dinero como para poder operar en las bases. Y lo tercero es que sí creo que además hay un sector económico importante de los Estados Unidos que no va a votar por Trump, y ese sector va a buscar una alianza estratégica con el Partido Demócrata para que en este último rush impidan el triunfo Hay de una Trump. cantidad de líderes republicanos que han dicho no voy a votar Así por es, Trump, así es. voy a defender este voto diferenciado para que el Parlamento siga en manos, ¿no? O en control relativo, ¿no? de los republicanos, y están pidiendo esa Voto, diferenciación, ¿no? voto divisible. ¿No? Que bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero en lo que respecta al Perú, Harold, usted mencionaba el tema, por supuesto, de en fin, la colonia peruana, ¿no? El peso latino dentro del país. Pero para los que estamos acá, evidentemente la línea económica peruana se ha sustentado en los últimos años en un discurso muy libre comercio. Votaciones que van desde el Brexit, ¿no? Hasta el fenómeno que representa Trump, ¿no? Expresado como una suerte de antiglobalización, ponen en cuestión esto. Conversábamos ayer con Mercedes Arauz, ¿no? Que es la que organiza APEC o la coordinadora, ¿no? Del foro APEC, y ese es un punto, sin duda, ¿no? O sea, APEC es per se un destino de libre comercio y se quiere que en el 2020 pues, fluya absolutamente toda la región. Esto comienza a ser puesto en cuestión. Entonces, claro, Trump eso está clarísimo por ese lado, pero incluso Hillary Clinton se ha manifestado en contra del TPP, que es este nuevo tratado. ¿Cómo el mundo se va a reconfigurar a partir de la próxima semana? Recordemos, Barack Obama va a tener su última visita internacional aquí al Perú para APEC. ¿Cómo se va a reconfigurar ese tema? ¿Hoy estamos hablando sobre todo un nivel discursivo que usted cree puede ir bajando en los próximos meses? Porque no se ha visto unos cuestionamientos al libre comercio como los que vemos ahora desde hace mucho tiempo, ¿no? En estos 8 años de la administración demócrata del presidente Obama, la relación con el Perú ha sido excelente. Y eso es una cosa que es necesario reconocer. Y gran parte de eso se debe a la gestión de Hillary Clinton como secretaria de Estado, que vino al Perú en esa condición y apostó muchísimo por temas que hoy son importantes para nuestros países, para el Perú: la niñez, la situación de la mujer, la problemática de género, los derechos fundamentales. Y esto es una cosa que tenemos que agradecer. Ahora, más allá de eso, está el tema del TPP que tú señalas. Estados Unidos, desde la época de Reagan, ha apostado claramente por la liberalización del comercio. Entonces, el tratado transpacífico era claro que tenía que llegar tarde o temprano. Ya ha sido firmado por los 12 países que lo integran, y lo que falta es el proceso de ratificación parlamentaria. Era obvio entonces, como esto todavía no ha pasado en Estados Unidos, que iba a ser un tema de campaña, porque hay importantes sectores en el país que ciertamente se oponen a la liberalización del comercio. Sectores proteccionistas. Claro, entonces el candidato Trump salió agresivamente en contra en busca de los votos de esos sectores, lo que obligó a Hillary Clinton a hacer lo propio y a expresar también dudas sobre este TPP. Lo que a mí se me ocurre que va a ocurrir, pero es solo una especulación, ¿no? En el caso de ganar Hillary Clinton, probablemente los negociadores americanos traten de introducir algunos cambios en el acuerdo, lo que no resulta fácil, porque es un proceso negociador complicado. Y en el caso de ganar Trump entramos a un tema incierto, pero yo tengo una impresión: más allá de eso, en algún momento este TPP estará vigente, y ojalá que sea importante para el Perú, porque no solamente tiene una proyección económica y comercial, sino una proyección política importante. La suma de bienes y servicios de los 12 países que integramos el TPP es largamente superior, por ejemplo, a toda la Unión Europea, y eso no deja de ser importante. Y finalmente, una pequeña discrepancia con nuestro compañero. Yo sí creo que el voto latino en los Estados Unidos está en un 70% en favor de la candidata demócrata, en un 70%, con excepción del voto cubano, concretamente en Florida, que probablemente se va a dividir o inclusive probablemente vaya mayoritariamente a través de Trump. Y también creo que el voto femenino
mayoritariamente estará con Hillary Clinton, pero lo vamos a saber el día martes. Lo vamos a saber. Yo creo en todo caso que terminar, probablemente el voto latino va a estar a favor de Hillary Clinton, pero no en los números que tendría que estar con un Trump habiendo atacado a los latinos. Creo que no va a llegar a los niveles con los cuales Obama sí logró Ese voto cubano siempre pues es reticente con la administración demócrata y más ahora de repente Mucho con la más relajación de las condiciones, ¿no? Pero- En el caso de Florida, ¿no? Uno piensa en esos puntos. Pero bueno, efectivamente vamos a ver cómo se desarrolla esta elección importantísima. Está realmente de infarto. Muy interesantes sus apreciaciones hoy. Harold Forsyth, Henry Rafael, suerte pues en sus respectivos trabajos como observadores y ya nos lo comentarán al regreso la experiencia. Esperemos que no tengamos pues que lamentar algo así apocalíptico en términos Ojalá. de la Eso- política el internacional. mundo no creo que se merecería algo así. Vamos a ir a una pausa, regresamos con el vicepresidente de la República, titular del MTC, Martín Vizcarra. Se están destrabando las inversiones, no se están destrabando, dicen los ministros del régimen anterior que se han puesto contestones, respondones, como, ¿no? Para utilizar las palabras de un prelado con respecto a realmente cuál es la línea de base con la cual ha comenzado este gobierno. Ya volvemos con Martín Vizcarra.